Nuestros dedos hacen referencia a un punto o era en específico de la historia de la humanidad. Empezamos por el dedo meñique, el cual nos remonta a la prehistoria y a la historia. Como sabemos, la prehistoria nos conduce a los primeros pasos del hombre sobre la tierra, los cuales fueron el Australopithecus, seguido el Homo habilis, el Homo ergaster, el Homo erectus, el Homo antecesor, el Homo neandertal y el Homo sapiens. Cada uno más evolucionado que otro, ya sea por condiciones y mejoras biológicas o por el uso de herramientas talladas en piedra o algún otro material. La historia surge con el nacimiento de la escritura y esto hace que dejemos atrás los 7 millones de años de prehistoria. La historia nace en Mesopotamia, la cual significa tierra entre ríos. Era una civilización la cual quedaba en medio del río Tigris y el Éufrates, y esto dio paso para la Edad Antigua, que fue un periodo el cual duró 3500 años y se caracterizó por el nacimiento de religiones, las partes mitológicas, filósofos, civilizaciones en todos los continentes y nacimiento de imperios. En cuestión de mitologías y civilizaciones encontramos pueblos como lo fueron la egipcia y la griega. Bueno, ya que cada uno constaba con sus dioses, sus costumbres y tradiciones. En el caso de los griegos, hablamos de que su dios principal fue Zeus, dios del trueno y dios de dioses, el cual era hijo de Cronos, que era un titán. En la egipcia hablamos del dios Ra, dios del sol, padre de todos los dioses, y principalmente fue conocido por tener un cuerpo humano y una cabeza de ave. Hablamos de la filosofía, la cual es la ciencia que estudia todas las cosas por sus últimas causas a la luz de la razón natural. Y el primer filósofo del que se tiene conocimiento es Tales de Mileto, y su fundamento fue el agua. Él decía que el agua era la base de vida, era la base de todo. También tocamos temas importantes como lo es el nacimiento del Imperio Romano. Se dice que el Imperio Romano nace después de la fundación de Roma, cuando Rómulo y Remo fueron amamantados por la loba capitalina y Rómulo mató a Remo y así formó el Imperio Romano, el cual nos dejó un legado arquitectónico. Durante este tiempo también vimos personajes muy importantes en la historia como lo fue el gran Alejandro Magno, hasta que se disolvió el imperio. El dedo anular, al igual que los anillos de Buda, en él nos enseña el matrimonio del mundo con las religiones. En las principales religiones encontramos el cristianismo. Es una de las 3 religiones monoteístas que existen en el mundo hoy en día. Tiene como base y fundamento las enseñanzas de Jesús de Nazaret, llamado también Jesucristo, a quien se le considera el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, es decir, en la tradición religiosa judía. El cristianismo es actualmente una de las religiones más difundidas en el mundo. El Islam es una religión monoteísta que se basa en el libro del Corán. Sus fieles creen en Alá, que es su Dios, y en el profeta Mahoma como su mensajero. El Corán, de hecho, fue dictado por Alá a Mahoma a través de Jibril, el arcángel Gabriel, según afirma la tradición islámica. Los fieles del Islam son los musulmanes. El hinduismo se considera la religión más antigua del mundo, aunque quizás sería más correcto llamarla un modo de vida o una filosofía en lugar de una religión. Esto se debe a que es bastante diferente a las otras religiones. No tiene ningún fundador, ni se sabe exactamente cuándo se fundó. Tampoco tiene una iglesia o una institución que vele por su aplicación, ni un único libro sagrado como las otras religiones, sino varios. El budismo, básicamente, es una religión no teísta, pero también representa una filosofía, un método de entrenamiento espiritual y un sistema psicológico. Ha sido desarrollado a partir de las enseñanzas del Buda Siddhartha Gautama, quien vivió en el noroeste de la India en el siglo V a.C. El judaísmo es la religión que posee más antiguas raíces. De su seno brotó el cristianismo, en tanto que el Islam adoptó diversos elementos judaicos y reconoció como profetas a Abraham y Moisés. El judaísmo es la religión de los judíos y abarca tanto las creencias como las costumbres y el estilo de vida propios de esta comunidad.
Añadiendo a esto, encontramos lo que es el teocentrismo, que fundamentó el desarrollo de las sociedades desde la fe y el temor a Dios. Se denomina teocentrismo a la doctrina que sitúa a Dios como director absoluto de todos los acontecimientos del universo. De acuerdo al teocentrismo, aquello que sucede en el mundo, incluyendo las acciones de los humanos, depende de Dios. La Edad Media es el periodo de la historia comprendido entre la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y la aparición de los reinos germánicos hasta la caída del Imperio Bizantino, invención de la imprenta y el fin de la Guerra de los 100 Años en 1453, o bien alternativamente el descubrimiento de América en 1492. La Edad Media se divide en dos periodos. La Alta Edad Media, del siglo V al X, es el periodo en el que surgen las monarquías, el feudalismo, las relaciones de vasallaje y la estratificación en clases sociales de la sociedad medieval. La Baja Edad Media, del siglo VI al XV, durante esta la sociedad se transforma, apareciendo la burguesía y comenzando de nuevo el auge de las ciudades. La Edad Media se caracterizó por el feudalismo, la desigualdad social, la división del cristianismo, la insumisión y las guerras religiosas. Sin embargo, durante la Edad Media también se comenzaron a colocar las bases de la sociedad actual. El dedo corazón marca el tercer momento. La llamada conquista de América fue la invasión y ocupación de varias potencias europeas como España, Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda a diversos pueblos y territorios originarios de América a partir de la llegada de Colón el 12 de octubre de 1492. Tierra a la vista. Coincidencialmente, con este dedo expresa rechazo a esa invasión esclavista y extractivista que hizo el viejo continente. También la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos, ocurrida el 29 de mayo de 1453, que de igual modo marcó el fin de la Edad Media en Europa y el cual se inicia la Edad Moderna, de fructuosos 300 años aproximadamente, que sentaron las bases de la comunicación, la razón y el comercio internacional. Fueron tiempos de grandes cambios como la separación de Estado y la religión, el Renacimiento y la Ilustración, pero también fueron tiempos difíciles para América, África y Australia, quienes sufrieron la explotación esclavista. La Edad Contemporánea es el periodo histórico más reciente. Inicia en 1789 y es comprendido entre la Declaración de Independencia de Estados Unidos o la Revolución Francesa y la actualidad, es decir, que hasta el momento han transcurrido unos 231 años. Se caracteriza por las revoluciones y por las grandes transformaciones artísticas, demográficas, sociales, políticas, tecnológicas y económicas. Esta edad histórica tiene distintos periodos. Alta Edad, etapa comprendida entre los años 1776 y 1870, en los que tienen lugar las grandes revoluciones que dan paso a una época más tranquila a partir de 1895. Baja Edad, tiene lugar entre 1870 y 1914, en el que la paz se enmarca como el rasgo más identificativo de una sociedad que pronto explotará por medio de las guerras mundiales. Periodos bélicos a partir de 1914, uno de los más importantes de la historia, pues en este se da lugar a la Primera y Segunda Guerra Mundial, en las que se lleva la vida de millones de personas. También se da el nacimiento de los medios de comunicación, Clark del 29, que fue una crisis económica en la bolsa de Wall Street, y los inicios del comunismo. Estos son los aportes que la edad contemporánea nos ha dejado: máquina de telar, de vapor, barco de vapor, el telégrafo, la locomotora, Revolución Francesa Industrial, Primera y Segunda Guerra Mundial, la revolución tecnológica en la que se da progreso, desarrollo e innovación, desarrollos científicos como la revolución industrial, dominio del espacio, la decodificación del ADN, la Internet y sobre todo cambios a nivel político como los derechos humanos y el desarrollo de las democracias como sistema de gobierno. Lo malo, se desbordó por el poder abasteciendo las tecnologías para las guerras mundiales, economías excluyentes como el comunismo y el capitalismo, y una esclavitud moderna ensimismada. Entre comillas, finalmente llegamos al día de hoy seducidos para poner el pulgar arriba, cierra comillas,
lo que significa para la humanidad el anhelo y la esperanza de que todo estará bien, a pesar de lo adverso, de las circunstancias y lo que se ha atravesado en la historia y en la prehistoria. Sucesos muy azarosos, hechos que son una realidad innegable. Con la experiencia de la humanidad y descifrando hemos logrado llegar a lo que somos hoy en día, intentando descifrar nuestro papel en este mundo y el que nos corresponde, con tantas cosas desconocidas en el mundo y situaciones desconocidas intentamos sobrevivir y saber llevarlas, ya que no estamos totalmente preparados para lo que se vive día a día en nuestra existencia. Queremos lograr poner el pulgar arriba con esperanza y felicidad, viendo nuestra humanidad crecer con prosperidad.